Es un placer reencontrarnos en el escenario, se echaba de menos, por lo menos para nosotros, para los que hacemos el escenario, estar aquí en Alacantí Televisión, pudiendo hablar de las cosas de Alicante cada jueves por la noche, a ritmo ahora ya de tertulias y una charla interesante con el presidente de la Cámara de Comercio, con algunos temas que nos ha dejado precisamente para abrir la tertulia en esta segunda parte del programa. Les recuerdo que estamos con José Vicente Pérez Pardo, le pueden leer todos los días en todo Alicante. De nuevo, buenas noches, José Vicente. Buenas noches y gracias. Y también con Juan Navarro. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Tomás. Nos ha dejado sobre todo un tema, es el que hemos hablado en el último tramo de la entrevista con el señor Carlos Baños sobre esa petición del partido de Carles Puigdemont, de Junts, esa exigencia más bien a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, que sean sancionadas las empresas por no regresar a Cataluña. Esa idea y esa exigencia que ha puesto encima de la mesa. Os pido vuestra opinión, José Vicente, la tuya. Pues a mí me ha parecido sorprendente la exigencia y sorprendente la aceptación de que fuera adelante, porque realmente no sé muy bien cómo la van a llevar adelante, ni de qué manera, porque, como me ha dicho el presidente de la Cámara, las empresas tienen total libertad para para montarse, para desarrollar su negocio allá donde lo crean conveniente para sus intereses particulares, que por eso son empresas privadas. Entonces, no veo la necesidad que hay de llegar a tanta regulación de dónde deben ponerse las empresas, qué tipos de empresas deben ponerse, hasta dónde puede llegar esa regulación. Eso va contra el principio de economía libre de mercado que regenta la Constitución y más allá, si lo quieren, contra todas las normas fundamentales de la Unión Europea que se ha construido. Es decir, vivimos en un Estado cuasi federal en toda Europa, donde hemos visto compañías que se han trasladado de España a Países Bajos, por ejemplo, o otras compañías que han pasado de otros países a España. Si entre países es posible, se puede hacer, ¿por qué no se va a poder hacer entre regiones de un mismo país que es España? No entiendo muy bien. Lo único que se me ocurre es que le han dicho que sí ante el conocimiento de que era imposible llevarlo a cabo. Desde el Gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana se prepara un recurso de inconstitucionalidad por si acaso esta iniciativa pudiera llevarse a cabo y al final, esta iniciativa sí que se pusiera en marcha. En todo caso, han saltado las alarmas y se ha puesto enfrente el presidente Carlos Mazón. ¿Tu opinión, Juan? Mi opinión es muy triste en el sentido de que tanto la Unión Europea, a través del Tratado de Maastricht, establecía libre circulación de personas, empresas y capitales. El artículo 38 de la Constitución española dice que la empresa tendrá la libertad de instalarse donde la empresa entienda que puede desarrollar. Ya hubo lío cuando Ferrovial y lo que es ahora el desarrollo y el engrandecimiento de esa empresa se marchó, como decía José Vicente, a los Países Bajos y hace unos días entró ya en la Bolsa de Nueva York por la puerta grande y con unos aumentos en la cotización de sus acciones. Y ya hubo problemas por parte del gobierno de España, cuando uno puede instalar, por ejemplo, Alacantí TV puede tener su sede social en Luxemburgo y no hay ningún problema. Entonces, el problema que yo veo es que, como esto ya no es un gobierno que esté negociando con los catalanes o la ultraderecha, los fascistas, comunistas y toda esa basura que hay ahí en ese tal, eso es una banda. Hoy lo decía, y ya lo dijo Albert Rivera hace mucho tiempo, hoy lo decía Jorge Bustos en El Mundo y en la COPE. Es una banda, porque ahí van al negocio. Don Tomás, usted me presta a mí sus votos, pues yo le doy. ¿Usted qué quiere? ¿Ser el pope o quiere tal? Por eso ella está. Y lo que pasa es que luego vamos a ver cómo sale eso para adelante. Pero yo estoy convencido que desde la Unión Europea, que también está blandita porque Ursula von der Leyen parece ser que ya está cayendo del guindo y se está dando cuenta del personaje, a ver si de alguna manera ponen coto a estas situaciones, porque
¿Por qué se fue la Caixa y el Banco de Sabadell, su sede social, Caixa la trajo a Valencia y el Banco de Sabadell a Alicante? Porque veía que la merma en Cataluña de sus del pasivo, de lo que ahorraban los catalanes, estaba disminuyendo drásticamente y se iba al Banco de Santander. Y entonces es lógico que esa empresa, dentro de su desarrollo, diga... Sí, lo que decía el presidente de la Cámara, que los políticos se estén quietos a las empresas y sobre todo el dinero y la banca, porque el dinero es miedoso. Y cuando una actuación de Sánchez dice, no, es que vamos ahora vamos a comprar el 10% de Telefónica, el dinero se asusta. Sí. Y se puede ir a los bitcoins y no es casualidad. Pero que suba ahora mismo el Bitcoin, que estaba hecho un desastre. Cuando hay miedo, allí que va. Con lo cual yo en ese aspecto soy muy triste. Pero es que yo creo que don Tomás, como director del programa, podíamos abrir un poco más el abanico de qué es lo que está sucediendo con ese chantaje, que Lord Byron decía, el chantaje no tiene límites. Vamos a ver hasta dónde están los límites. Es como la mentira. La mentira te llevará muy lejos. El único problema es que nunca podrás volver atrás. El chantaje que estás haciendo le puede llevar muy lejos a Sánchez, mientras tenga dinero para pero nunca podrá volver atrás, salvo que cambie el gobierno. Lo vivimos ayer en la sesión. Lo de ayer fue vergonzoso, eso parecía un zoco. Yo agradezco a los técnicos de Alacantí Televisión que también se portan y que no hayamos tenido ningún problema de emisión con los micrófonos, en retransmisión, como ayer ocurrió en el Senado. Que corten la señal para que puedan seguir haciendo el zoco, a ver, paisa, tú, tal y cual. En ese zoco, efectivamente, bueno, pues hay que recordar a nuestros televidentes, o por lo menos ponernos sobre la mesa, que la abstención de Junts, del partido de Carles Puigdemont, ha permitido que el gobierno saque adelante 2 decretos clave en una negociación absolutamente kafkiana, efectivamente, como estamos haciendo, pero que estamos hablando de unas contraprestaciones que en titulares gruesos, aunque luego hay que ver cómo se traslada de manera real al BOE también, y cómo se traslada, cómo se pone la letra jurídica, esas contraprestaciones, pero es que a minuto después de la sesión estaban el propio partido Junts dando la noticia, es decir, explicando y de manera victoriosa lo que habían conseguido, que en titulares se puede decir que es un control total de la inmigración. No menor, porque estamos hablando de residencia, de permisos, de cosas muy serias. Un blindaje, claro, también a la amnistía en algún punto en ese artículo 43 bis, que en principio podía poner alguna traba jurídica, y este impulso al que estamos hablando, intentar la vuelta de las empresas a Cataluña. Claro, en algunos puntos, yo es que creo que le han dicho que sí a todo, insisto, porque son absolutamente irrealizables. Es decir, ya hemos hablado, por ejemplo, del tema de las multas a las empresas para que retornen a Cataluña. No veo yo, ni nadie que he consultado, ve el mínimo resquicio legal para que eso sea posible. El tema de las competencias de inmigración a una comunidad autónoma, que eso sería tramitarlo a través de una ley orgánica, para la cual se necesitaría una mayoría absoluta, es decir, que tendrían que votar también PNV, Bildu, Sumar y demás. Es decir, si se las transfieren a Cataluña, PNV y Bildu también pedirán las competencias de inmigración para el País Vasco. ¿Y qué ocurrirá con esas competencias de inmigración? Si de repente Junts o Esquerra Republicana, que también está en la ecuación y que, por cierto, está muy mosqueada bueno, ha rebajado, estamos quedando con el PSOE y ha rebajado las expectativas victoriosas o de triunfo, ¿no?, de su gran rival, como es Junts. Claro, porque sea su próximo rival electoral en apenas unos meses. Si decide cerrar... La Republicana gobierna la Generalitat de Cataluña, hay que recordarlo. Sí. Si decide cerrar las fronteras de Cataluña y que no entre ningún inmigrante irregular, que hemos visto que se estaban recogiendo, por ejemplo, en la crisis migratoria de Canarias... Bueno, es que en la lectura de Junts, se hablaba de controlar y decidir la expulsión de inmigrantes. Correcto. La expulsión, o sea, que con las polémicas que hemos tenido con las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla. Si la cierra el País Vasco, ¿qué va a pasar? ¿Dónde irán esos inmigrantes irregulares que se rescatan, por ejemplo, en Canarias
o los que llegan, por ejemplo, a las costas de Alicante, que durante los últimos 6 meses ha sido una auténtica avalancha de seres humanos viniendo 2 y hasta 3 pateras diarias en algunos momentos. ¿Dónde se ubicarán? Es decir, toda la infraestructura que tendrá que repartirse entre el resto. Es decir, hay una España rica cada vez más insolidaria, que sería Cataluña y el País Vasco, y una España pobre, que cada vez tendría que detraerse de más recursos propios para poder atender lo que estas dos no quieren. Había que ver ayer la cara de Gabriel Rufián, el hombre que siempre hace honor a su apellido. Y había que ver, y yo quiero incidir en que con el problema que tienen los canarios, en Tenerife y en Las Palmas, con la cantidad de emigrantes que vienen del Moro Mohamed y que han votado a favor de esa proposición, ¿qué le van a decir a sus electores? Y estoy diciendo el Moro Mohamed porque yo, si le dijera a usted, don Tomás, o a usted, don José Vicente, que Baldoví, por ejemplo, y todos los catalanoparlantes son despreciables porque tienen una brecha en el ADN y hablan como las bestias. Y si yo dijera que prefiero un Moro Mohamed que hable euskera a un chicarrón del norte que hable castellano, entonces le diría: usted es un fascista, usted es un xenófobo. Pues esto es lo que han hecho el partido de Junts, Esquerra Republicana, el cura Merino ese que se llamaba Arzayuz, que oficiaba la misa en la Embajada de Bonn de España en Bonn el Día del Caudillo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué va a esperar usted de un partido xenófobo y de la ultraderecha catalana? No va a esperar nada, va a esperar blindar. Pero yo voy un poquito más allá. Hay unas elecciones en Cataluña y yo creo que ahí hay una pugna ahora mismo entre Esquerra Republicana, que está callado porque dice: yo aquí no me meto, pero está votando a favor de esas barbaridades. Y otra de Junts, de estos ultraderechistas, de esta ultraderecha, que bueno, que son las leyes de Nuremberg, son exactamente iguales con los españoles en Cataluña. Al judío en Nuremberg decía: no te puedes casar. Si los dejaran, lo harían. Estoy convencido. Porque es el odio. Entonces, yo creo que en esa pugna es a ver quién es más catalán para conseguir esos votos. Y el otro día, en una reflexión que hice yo, en la soledad de las reflexiones que hace uno en su casa, decía, y además, y a lo mejor puede sonar a tontería, pero eso lo aprecia también la cultureta esta de Almodóvar y toda esta gente de la subvención, que dice los 8 apellidos catalanes, los 8 apellidos vascos, jiji, jaja, 8 apellidos de marroquíes, que tira de eso para intentar ganar algún dinero y hacer gracia. Ese es el teatrillo de España, que ya lo decía Quevedo, que lo puso en valor Valle Inclán, y que Cela se descojonaba, y perdónenme porque en televisión y en radio no hay que decir tacos, pero se descojonaba de ese tipo de cosas. Sí, el problema que tenemos ahora no es tanto de Esquerra Republicana, que se ha encontrado que Junts le está comiendo toda la tostada en esta narrativa de defensa, entre comillas, de Cataluña de cara a las elecciones, que no tienen mucho que tardar más allá de esta primavera. Pero el problema no lo tiene Esquerra Republicana, que al fin y al cabo lo que ha votado Esquerra Republicana, gratis no, porque seguro que se habrá llevado algo, son esos decretos ómnibus que se llaman ómnibus porque llevan tropecientos mil medidas, algunas económicas, las que todos estamos de acuerdo, en la Comunidad y otras... Valenciana, perdón José Vicente, sí, se llamaba el pleno Escoba, que se hacía a final de año, Juan Lerma lo hacía para aprobar todo lo que había quedado, perdone. Correcto, y ahora es justo lo contrario. Pero es el PSOE, y estamos hablando de 2 decretos de medidas que se aprobaron el año pasado con el tema de la guerra de Ucrania y las dificultades económicas que había, y que ahora se están repitiendo porque volvemos a estar en un ciclo electoral. 18 de febrero es en Galicia, posiblemente sea Cataluña, y en verano, principio de verano, junio y demás, será en Euskadi. Es decir, otro ciclo electoral, y por eso se han prorrogado estas medidas. Son 2 decretos. ¿Qué ocurrirá ahora, me pregunto yo,
que viene la madre de todas las batallas, que es el presupuesto general del Estado. Es decir, si por dos simples decretos de carácter electoral se han vendido competencias estatales, atacar las directrices europeas, como decías tú, con esa modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y con el tema del regreso de las empresas. ¿Qué no pedirán y a qué está dispuesto a darles el PSOE para aprobar los presupuestos generales del Estado? De ello hablaremos aquí en el escenario también, de esa actualidad nacional que nos llega hasta Alicante porque nos afecta a todos los alicantinos, además muy directamente cada una de las decisiones. ¿Y qué teatrillo veremos? Si vimos lo de ayer, ¿qué es lo que podemos llegar a ver? Me quedan 6 minutos, Juan, y tengo que pegar por lo menos un vistazo a la actualidad municipal de Alicante, porque además aprovecho que tengo aquí a José Vicente, que sigue diariamente la actualidad municipal muy cerquita. Nosotros también, pero a veces como espectadores. José Vicente escribe de ella casi todos los días. Y bueno, hemos tenido esa noticia, yo creo que esperada también, de ese acuerdo entre Vox y el partido de gobierno y entre el Partido Popular en la ciudad de Alicante. Luz verde para los presupuestos municipales, permite no gobernar con presupuestos prorrogados. Y bueno, un pacto tácito que asegura prácticamente una gobernabilidad o hace prever una gobernabilidad tranquila para el alcalde Barcala. Desde el ayuntamiento ya se empieza a hablar en algunos corrillos de un acuerdo estable más allá de lo que son los presupuestos de este 2024 que dure toda la legislatura, porque hay un proyecto de legislatura que tiene el alcalde Barcala. Se van a aprobar el próximo martes en el pleno extraordinario que se convoque, después de que se haya dado el visto bueno hoy a la Comisión de Hacienda. Los mayores presupuestos en la historia de Alicante, 350 millones de euros, de los cuales 48 son en inversiones. No solo las obras que han terminado ahora, sino todos los proyectos que están previstos para de aquí a 4 años y que incluye, por ejemplo, todas las dotaciones deportivas de barrio de Tómbola, por ejemplo, la remodelación de Florida Babel y del PAU 5 de San Juan, por ejemplo, como medidas más estrellas. Y otros 5 millones de euros, por ejemplo, que es la mayor inversión que recogen estos presupuestos en el cementerio municipal. Vox intervendrá en la redacción de la futura ordenanza reguladora sobre el funcionamiento de la zona de bajas emisiones. No incluirá un posible régimen sancionador, que era un poco un pequeño escollo que había en esta negociación. Sí, era el miedo que teníamos, por ejemplo, de que a partir de junio, porque había una prórroga de 6 meses acordada con el Ministerio de Transición Ecológica, de que después de las hogueras, por ejemplo, los coches diésel o las furgonetas más antiguas no pudieran entrar al centro de Alicante, como ocurre en otras ciudades, por el tema de la contaminación y demás. Todo eso se ha soslayado, son medidas que ya el propio alcalde Barcala llevaba en su programa electoral. No solo el tema de la zona de bajas emisiones, de que no habrá sanciones ni restricciones, porque Alicante afortunadamente se lo puede permitir, no es una ciudad tan contaminada como pueda ser otras como Madrid, y otras, por ejemplo, que es la de la oficina antiocupa, 24 horas, es decir, de que una oficina municipal se encargue de los desalojos por ocupación, por allanamiento de morada, que también se dan sobre todo en la zona norte de Alicante, o la oficina de acompañamiento a las madres, es decir, una manera de tramitar todas las ayudas posibles a la natalidad. Son cuestiones que ha puesto Vox encima de la mesa y que el PP prácticamente ha aceptado porque ellas que eran propias suyas en el programa de gobierno. ¿Pero qué son las bajas emisiones? Dígame usted, don José Vicente. Bajar emisiones, que la avenida de la Constitución cerrarla al tráfico y hacer unos tapones inmensos en la avenida Alfonso el Sabio. Pero si la física del aire, cualquier físico meteorólogo que sea físico le podrá decir cómo se distribuye, hacia dónde llegan. Las zonas de bajas emisiones las vamos a aplicar también a las hogueras. Aquí nadie ha pensado en la cantidad de contaminantes que salen al ambiente la noche del 24 de junio. Y eso es algo que ya está bien. Es que no tenga miedo el alcalde de decir, vamos a desenmascarar a esa tropa que está hablando del medio ambiente sin tener ni puñetera idea. Y ahí meto a algún profesor de la Universidad de Alicante. Acabamos el escenario. ¿Cómo es en el mercado habitualmente? ¿Le gusta? ¿Usted Me encanta. Yo siempre voy a Jaime Iborra. ¿A usted también a los mercados? Y me encanta cuando está lleno de gente. Estamos de enhorabuena porque ayer salieron también unos datos positivos. Pueden presumir los mercados de Alicante de haber cerrado el 2023 con los mejores resultados de la historia, incremento de un 15% en sus ventas. Realmente yo creo que eso lo notamos cada vez que vamos al mercado, ¿no? Es verdad que hay
un incremento también de puestos de restauración, ¿no? Sí, un vamos a- incremento de puestos de restauración. En todo caso, el mercado de Alicante da gusto pasear por él. Sí, ya es un espectáculo en sí mismo, ya lo están ofreciendo como un atractivo propio de los cruceristas y de la gente que viene, porque realmente pasar por los puestos de pescado, verduras, es un auténtico espectáculo por sí mismo. Sobre todo a primera hora de la mañana, cuando el marisco, las frutas, las verduras y luego pues los fiambres. Es una maravilla. Yo creo que debería aumentar más el ofrecerle una tapita, un vino, que se tomen allí y luego comprarla. Ese es uno de los modelos que sigue. De hecho, cada vez se están abriendo también más locales gastronómicos para compaginar un poquito Exacto. la compra y la degustación. Y don Tomás, ¿puedo hacer una precisión? Muy en breve, estamos fuera de... No, un minuto no tienes. Un micro, 10 segundos. un microsegundo. Eso, el micro, sí. A ver si la nueva zona de paseo de Soto que ha arreglado y de abajo de Doctor Gadea y de General Marvá, deja de haber ese desnivel entre el alcantarillado y la zona de rodadura. Juan, gracias por acompañarnos. Muchas Este es el gracias primer a programa ustedes. del 2024. Y esperemos que estemos mucho tiempo. Muy amable. Buenas noches. José Vicente, gracias. Buenas noches. Gracias, Tomás. Te leemos Buenas en todo noches. Alicante. Muy amable. Y muchas gracias a todos ustedes, sobre todo y siempre por su complicidad, por acompañarnos en el escenario. Gracias a todos, les esperamos dentro de 7 días en otro escenario más. Nos acompañará la concejala de turismo Ana Poquet. Será, ya lo digo, el próximo jueves. Descansen. Buenas noches.